Revelado. 60 minutos de escalofriantes relatos de horror en Torres Embrujadas. Lo oculto expuesto. La noche caía en la torre de apartamentos y un aire de inquietud se apoderaba del edificio. David, un joven padre de 32 años, atravesaba el umbral de su hogar cansado pero aliviado, buscando el abrazo reconfortante de su esposa, Ana. Desde su lucha diaria contra la enfermedad que la consumía, sus pequeñas sonrisas llenaban la casa de luz. Pero, tras cada risa de su hija Valeria, había un eco de tristeza, un recordatorio de que la felicidad era frágil. Sin embargo, algo más oscuro se cernía sobre su hogar, algo que hacía que su piel se erizara durante las noches. Los murmullos entre los vecinos se arrastraban como sombras, susurros que hablaban de desapariciones misteriosas en el edificio. Una mujer se esfumó sin dejar rastro, decía una vecina en la planta baja, justo antes de que las luces comenzaron a parpadear, creando una atmósfera aún más densa. Los niños que antes reían se tornaron en silencio, sus risas temblorosas reemplazadas por gritos ahogados que parecían provenir de la azotea. David, escepticismo en su corazón, intentaba ignorar aquellos rumores, pero la ansiedad lo mantenía despierto, dándole vueltas a la cabeza. Una noche, un golpe ensordecedor resonó en el apartamento de un vecino. La curiosidad despertó su instinto. Arrastrándose contra el cansancio, David se dirigió a la azotea. Cada paso resonaba con un eco inquietante, como si la torre misma estuviera murmullando advertencias. Al llegar, el horror lo envolvió. Un grupo de residentes se encontraba en un círculo, sus rostros pálidos y ansiosos. Susurraban palabras en una lengua que parecía olvidada, como un canto antiguo que prometía desgracias. David sentía el frío recorriendo su espalda. La sensación de ser observado lo paralizaba mientras se asomaba al borde del tejado. Las luces de la ciudad parpadeaban lejos, temblando como estrellas moribundas en un vasto abismo, y, en un instante, sus ojos se encontraron con los del señor Pineda. Siempre fue amable, pero ahora sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural. «No deberías haber venido aquí, David. No todos están a salvo», declaró, y sus palabras fueron un golpe directo en el pecho de David. La calma se rompió, y el terror tomó su lugar. Se dio cuenta de que no solo se trataba de desapariciones, sino de algo mucho más oscuro y maligno. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. David se sintió atrapado en un juego con un enemigo invisible. Los rituales que mantenían a raya a seres de pesadilla estaban sucediendo a su alrededor, y él, un simple trabajador de la fábrica, no podía ignorarlos más. Con cada evidencia que recopilaba, su conciencia se llenaba de una necesidad apremiante de proteger a su familia. Las luces extrañas comenzaron a moverse y su instinto paternal lo empujó a regresar a casa, dispuesto a alejar a Ana y a Valeria del mal que acechaba. Pero al abrir la puerta, la risa de su hija resonó vacía, un eco que vibró como un alarmante corazón quebrado. ¿Qué oscuridad los esperaba en su propio hogar? David sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones al entrar en su hogar. El silencio era abrumador, como un manto que presionaba sobre él. A medida que avanzaba, los ecos de la risa de Valeria se desvanecían en un frío y amenazador vacío. «Valeria», llamó, pero su voz sonó distante, apenas un susurro aterrador. La casa estaba en oscuridad.
Con cada paso la inquietud se intensificaba, las sombras danzaban en las paredes y los objetos familiares parecían cobrar vida, retorciendo su forma en visiones grotescas. Subió las escaleras con urgencia, guiado por una fuerza inexplicable. Tenía que encontrar a Ana y a Valeria. La ansiedad se apoderaba de su mente mientras recordar las historias de aquellos desaparecidos en el edificio. No todos están a salvo. Resonaba una y otra vez como un mantra infernal. Al llegar a la habitación de su hija, encontró la puerta entreabierta. Se detuvo. Un sudor frío le resbaló por la frente. Empujó la puerta con cautela y cuando entró, el corazón se le detuvo. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, pero el aire estaba cargado de algo que no podía identificar. Una presencia inquietante que le daba escalofríos. «Por favor, Ana», murmuró, su voz temblorosa. La oscuridad parecía cobrar forma, y en un rincón del cuarto, la sombra de una figura se alzó lentamente. David retrocedió, parpadeando, hasta que finalmente se dio cuenta de que era Ana. Su expresión era distante, como si estuviera atrapada en un trance. En sus manos, un objeto extraño brillaba tenuemente, un pequeño amuleto, un símbolo que David no podía reconocer, pero que le resultaba escalofriante. Ana intentó acercarse, pero ella levantó la vista, y sus ojos estaban vacíos, como si no lo reconociera. «Ya no hay vuelta atrás. Ellos vienen por nosotros», afirmó sin emoción, como si recitara una línea que había aprendido de memoria. La voz de Ana parecía un eco de algo que no pertenecía a ella. Desesperación llenó a David. Se acercó, tocando su brazo, y en ese instante una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando la tenue luz de la lámpara. El pánico lo invadió, y un grito ahogado escapó de sus labios al sentir una fuerza invisible que lo empujó hacia atrás. «¡David!», gritó Valeria desde la sala, su voz ahora un lamento desolador. La palabra inminente en aquel grito llenó cada rincón de su ser con terror y urgencia. Sin pensarlo, corrió hacia el origen del sonido. Cada paso se hacía más difícil, como si el suelo tratara de atraparle. Cuando llegó, el salón estaba oscuro y vacío, pero la ventana se abría a un abismo negro. Allí, afuera, pudo ver las siluetas de sus vecinos, en círculo, murmurando en la azotea como sombras fantasmales. La imagen le atravesó el estómago como un puñal. ¿Qué estaban haciendo? ¿Era posible que su familia estuviera implicada en esto? Ya no había dudas. El horror no era un mero rumor. Con un salto de valentía, se dispuso a salir. Pero cuando puso el pie en el umbral, la figura de Ana apareció tras él de un modo inesperado, sosteniendo el amuleto con firmeza. «No, no puedes salir», ordenó con una voz de otro mundo. La atmósfera vibró, la luz titiló nuevamente, y David sintió que el tiempo se detenía mientras el terror lo paralizaba. «Pero, ¿qué has hecho?», preguntó él con el corazón acelerado. La puerta detrás de él se cerró de golpe, un golpe sordo que lo hizo temblar. Ana comenzó a hablar, pero sus palabras no eran suyas. Eran ecos de antiguas advertencias, de seres que no pertenecían a este mundo. En ese momento, una risa macabra resonó en el aire, un sonido que atravesó el silencio como un cuchillo, llenándolo de un escalofrío helado. David, atrapado entre la locura y el horror, se dio cuenta de que el verdadero peligro no estaba solo en el exterior, sino en el interior de su propia casa, y así una pregunta se formó en su mente. ¿Podría salvar a su familia antes de que la oscuridad reclamara todo, incluyendo su propia alma? David sintió que el corazón le latía desbocado mientras el eco de la risa se desvanecía, arrastrando consigo su último atisbo de esperanza. La atmósfera, densa y opresiva, invadía cada rincón de la habitación como si las paredes mismas quisieran devorar su esencia. Ana estaba ahí, pero ya no parecía ser su hija.
La niña que conocía estaba atrapada en una pesadilla que él no podía comprender. «¡Ana, súbete a mi lado!», gritó, extendiendo una mano temblorosa. Ella permaneció inmóvil, como si un hilo invisible la atara al suelo, a la oscuridad que la envolvía. La habitación resonaba con murmullos lejanos, sonidos fremosos y distorsionados que parecían provenir del abismo tras la ventana. David observó el amuleto que Ana sostenía con frialdad. Era un objeto que pulsaba, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo, midió su distancia, su mente gritando que debía actuar. Se acercó un paso más, arriesgándose a cruzar la línea que separaba la locura de la realidad. «Ana», la llamó de nuevo, su voz un hilo entrecortado. «Soy yo, tu papá, despierta». El rostro de Ana pareció contraerse por un momento en una mueca de dolor, pero pronto recuperó su expresión vacía. «No hay salida, papá. Ellos vienen, y no pueden ser detenidos», dijo, una voz perdurable que parecía resonar en los rincones más oscuros del alma de David. Una sombra se asomó detrás de Ana, y David sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como un dedo helado que le tocara. Las sombras cobraban vida, alargándose y distorsionándose, acercándose a él con la promesa de un destino horrible. Se giró, buscando la salida, pero la puerta no estaba allí. Había desaparecido en la negrura que se apoderaba de la habitación. «¡Valeria!», gritó, la desesperación abriéndose camino a través de su pánico. Con cada intento sentía cómo la fuerza oscura lo mantenía prisionero. Intentó recordar el rostro de su esposa, la manera en que sonreía, cómo le alegraba la vida, pero los gritos de su mente eran más fuertes. «¡Valeria!», repitió sin aliento, el eco reverberando en la nada. Entonces, la oscuridad en la habitación fue interrumpida por un fogonazo de luz, como si un relámpago hubiera iluminado la escena por un breve instante. En ese parpadeo vio figuras entre las sombras, un grupo de vecinos no tan lejanos, pero sus rostros estaban desfigurados, transformados en muecas grotescas. David comprendió con horror que estaban todos interconectados con la oscuridad en la que se sumergía su familia. «Nosotros pertenecemos a ellos», dijo Ana, con una voz que sonaba a un coro lejano de almas perdidas. «Ya no puedes salvarnos». David sintió que se le arrancaba el aliento. La atmósfera giró a su alrededor, como si todo estuviera cediendo a una fuerza que lo devoraba lentamente. «¡No, no te voy a perder!», exclamó, y sin pensarlo más, avanzó hacia su hija con determinación. Pero en ese instante, el amuleto brilló intensamente y David quedó atrapado en un mar de imágenes retorcidas. Rostros de quienes habían desaparecido, gritos inaudibles, un eco en la penumbra que rebotaba con la fuerza de sus propios días de alegría. A medida que caía, atrapado entre la locura y la realidad, una voz resonó en su mente, susurros de advertencias antiguas. El precio que podría pagar era demasiado alto. Enfrentado a la desesperación y la locura, David cerró los ojos. ¿Sería ese su fin? ¿Acaso no quedaba esperanza de salvar a su familia? La oscuridad se retorció a su alrededor, como si lo hubiera engullido por completo. Pero entonces, entre las profundidades de su dolor, un destello de valentía brotó. «Voy a luchar», se prometió a sí mismo. Abriría los ojos de nuevo, y, pase lo que pase, iba a enfrentarse a aquellos que habían venido por ellos. Cuando finalmente respiró hondo y comenzó a abrir los ojos, se dio cuenta de que la sombra en la habitación se había disipado. ¿Era un nuevo comienzo? Pero el amuleto en las manos de Ana empezó a vibrar nuevamente con un ritmo cada vez más frenético. Y en ese momento comprendió que en esta batalla él no era el único que luchaba. «Hiciste un gran error al entrar aquí, David», resonó una voz familiar desde las sombras.
David sintió que se le erizaba la piel al reconocerse a sí mismo. Pero no era la voz de su hija. La oscuridad gruñía y había algo más en juego. ¿Qué haría ahora David cuando los límites entre el bien y el mal comenzaban a desdibujarse? Una risa fría y escalofriante cortó el silencio. Venía de un lugar que parecía no tener forma. David parpadeó, incapaz de moverse, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. Aquella voz era la suya. Pero la risa no era la única cosa que aquejaba sus sentidos. Un aroma ácido y podrido permeaba el aire, como si el mismo lugar estuviera llorando. ¿Qué está pasando?, logró murmurar David con un nudo en la garganta. Se forzó a mirar a su hija, pero el terror lo mantenía paralizado. Ana seguía inmóvil, el amuleto aún vibrando en su mano. La sombra detrás de ella pareció alargarse, danzando con sombras de antiguas memorias, recuerdos que ya no podía alcanzar. «Has cruzado un umbral que nunca debiste traspasar», dijo la voz oscura saliendo de la nada. Era un eco de sus propios temores, un susurro que le decía que todo había sido en vano. La habitación se transformó, y de repente David se vio rodeado de un paisaje desgarrador, reflejos distorsionados de su vida, momentos de felicidad que se desvanecían en un mar de desesperación. «¡Ana!», gritó una vez más, pero su voz era como un susurro entre un vendaval. A su alrededor, las figuras familiares se convulsionaban, enredándose y desencajándose en grotescos cuerpos que nunca debieron existir. David sintió que la locura amenazaba con absorberlo por completo. «No puedes salvarme», volvió a decir Ana, esta vez con un tono de tristeza. «Ya tomaron su pedazo de mi alma y vendrán a por el tuyo». Sus palabras desgarraban el corazón de David, dejando un agujero helado en su pecho. Desesperado, alzó nuevamente la mano, sintiendo cómo su energía vital se evaporaba. «No, no lo permitiré», gritó, queriendo romper el hechizo que los mantenía prisioneros. Sus recuerdos fluyeron, cada risa, cada abrazo, cada mirada amorosa de su esposa Valeria. ¿Dónde estaba ella? ¿Y si todo esto era una trampa para despojarlo de su esperanza? Las sombras se reían, un coro de desesperación y tormento. «Tú elegiste, David. Elegiste entrar aquí y ahora. La oscuridad reclama lo que es suyo. Ellos son parte de ti», dijo la voz, pues en cada palabra había un eco de la oscuridad que invadía su ser. Con un desesperado empujón, David cerró los ojos y buscó ese destello de valentía en su interior. Se aferró a la idea de su familia, de la vida que una vez tuvo. «No soy parte de esto», exclamó, sintiendo cómo su voz rebotaba en la maleza negra que los rodeaba. De repente el amuleto en la mano de Ana brilló intensamente, floreciendo en un torrente de luz que disolvía las sombras. David se dejó guiar por aquella luz y corrió hacia Ana, intentando alcanzarla antes de que todo se desmoronara. En el camino, toques helados le rozaban la piel, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad que amenazaba con devorarlo. «¡Aguanta, Ana!», gritó, extendiendo la mano en un intento de liberarla de su propio destino. Pero el tiempo parecía escurrirse como arena entre sus dedos. No había manera de saber si llegaría a tiempo. Un silencio cortante se detuvo en el aire, y cuando David finalmente sintió la calidez de la mano de Ana, un dolor indescriptible atravesó su cuerpo. «David», susurró, y en su voz había un temor palpable. «Lárgate. Nunca debiste venir aquí». David sintió que aquellos ojos, que una vez brillaron con amor, ahora se apagaban. La realidad comenzaba a desmoronarse, y el amuleto comenzó a vibrar de nuevo, creando una corriente en la habitación que lo arrojó hacia atrás, como si todo tuviese una voluntad propia. «Debemos enfrentarlos», pensó, luchando por permanecer en el momento, sumido en un terror que lo embargaba. Podía sentir la oscuridad extendiéndose nuevamente, y comprendió que la lucha apenas comenzaba.
Fue entonces cuando la voz oscura susurró más cerca, como un aliento helado en su cuello. «No has visto lo peor, David. Sorpréndete». Y así, mientras la oscuridad crecía a su alrededor, con la risa como fondo, David se dio cuenta de que todavía había secretos que desentrañar, y que el abismo que enfrentaba tenía más capas que un simple terror. La verdadera batalla estaba por comenzar, y su alma. Quizás esos secretos eran solo el preámbulo a algo mucho más oscuro. La oscuridad había cobrado vida. David se encontraba inmóvil, el horror encapsulando cada fibra de su ser. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo presionara sus pulmones, lo obligaba a cavar más profundo en su mente, buscando respuestas que no podía encontrar. Todo había sido un laberinto de dolor y misterio, y ahora sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. «¡Ana!», gritó nuevamente, una última súplica que resonó en el vacío, pero la respuesta fue solo un eco apagado. La sombra, esa abominación que se movía detrás de su hija, parecía reírse de él, mientras serpenteaba suavemente, casi como si disfrutara del espectáculo de su desesperación. David sintió que su fe se desmoronaba. La risa lo rodeaba, se convertía en música de la locura. Entonces, en medio de la oscuridad, un brillo fugaz captó su atención. Era el amuleto, que ahora chisporroteaba con una luz persistente, como un faro en medio de una tormenta. Corriendo hacia Ana, David sintió que el frío de la sombra le desgarraba la piel, un abrazo helado que buscaba atraparlo. Era ese el destino que le aguardaba, ser consumido por la misma oscuridad que había atrapado a su hija. «Ana, sujeta el amuleto, déjame ayudarte», suplicó, desbordado por la urgencia. La luz del objeto iluminó brevemente la cara de su hija, y por un instante pudo ver la lucha en sus ojos. Ella lo miró con un torbellino de emociones, miedo, tristeza, pero también una chispa de resiliencia. Pero eso no era suficiente. La oscuridad rechinaba como dientes afilados listos para devorar. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire y David sintió que su corazón se detenía. Era Ana, y en su voz había una mezcla de terror y resignación. «No podemos quedarnos aquí, David. Tú debes irte. No hay regreso». «No, no voy a abandonarte», declaró, sintiendo que sus determinaciones resonaban en la sombra, desafiando su propia existencia. Pero la agonía de Ana retumbaba en su mente, como un eco de lo inevitable. Estaba atrapado entre el deseo de salvarla y la idea de que tal vez ya era demasiado tarde. Con cada respiración, la oscuridad se llenaba de grotescas visiones de lo que pudieron haber sido su vida juntos. Como imágenes distorsionadas en un espejo roto, sus recuerdos se fragmentaban, atrapándolo en una red de desconsuelo. La habitación comenzó a girar. El suelo vibraba como un corazón palpitante, vomitando sombras cada vez más profundas. «¡El amuleto, David!», gritó Ana, apretando su pequeña mano sobre el objeto. «Debes usar su poder. Solo así podemos enfrentarlos. Solo así tenemos una oportunidad». La esperanza era una cuerda, fina pero resistente, que se extendía entre ambos. David miró ese amuleto radiante que parecía un sol en medio de la noche oscura, y entonces comprendió. Se necesitaban mutuamente para luchar. Debía liberarse de la presión que lo mantenía aprisionado. Con renovada determinación, se acercó aún más, extendiendo su mano para tomar el amuleto. Un brillo resplandeció mientras la oscuridad retrocedía, como si tuviera miedo de ser confrontada. En ese instante, algo cambió. El aire reverberaba, cargado de una energía que David nunca había sentido antes. Era como si el amuleto le susurrara secretos olvidados, relatos de fuerza, de amor y, sobre todo, de supervivencia. «¿Estás lista, Ana?», preguntó, encontrando coraje en la voz de su hija y dentro de su propio ser. «Siempre», respondió ella,
y sus ojos brillaron con una luz propia que hacía tiempo no veía. David sintió el amuleto pulsar con fuerza en su mano, la conexión entre sus almas más fuerte que nunca. Las sombras comenzaron a retorcerse de rabia, quejidos escalofriantes escapando en un ensordecedor clamor. Era ahora o nunca, y aunque el terror lo envolvía, se sintió más vivo que nunca. La lucha final se avecinaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de liberar el poder que habían descubierto juntos, un último susurro surgió de la oscuridad, una advertencia que prometía un final inimaginable. Te has precipitado en la muerte, David. La verdadera oscuridad es la que llevas dentro. En ese momento, un rayo de pánico recorrió su cuerpo y su pulso se aceleró. ¿Qué significaba eso? La lucha apenas comenzaba, pero ¿a qué precio? ¿Eran ellos el verdadero peligro? La sombra se convirtió en un mar de ojos que reían, burlándose de la esperanza renaciente de David y Ana. Mientras la realidad comenzaba a tambalearse de nuevo, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaban realmente preparados para afrontar lo que estaba por venir, o les estaban preparando para algo mucho más aterrador? La oscuridad se espesaba, como un manto que envolvía a David y Ana. Los murmullos burlones que surgían de las sombras se convertían en un canto ensordecedor que retumbaba en sus cabezas. Era un caos de risas y susurros malignos que parecían intentar penetrar su resistencia, tentándolos a entregar su voluntad. El amuleto, rugiendo en su mano, parecía palpitante, como un corazón latente que exigía liberación. «¡Ya! ¡Ahora!», gritó David, decidido a liberar el poder contenido en el objeto, pero en ese instante el aire se volvió denso, casi tangible. Las sombras, frenéticas, comenzaron a tomar forma, dibujando rostros distorsionados que reflejaban su propio miedo y angustia. Eran caricaturas de sus peores pensamientos, experiencias del pasado que nunca había enfrentado. «¡David!», la voz de Ana apenas sobresalía entre el caos. «No te dejes llevar por lo que ves. No es real». Con esfuerzo, entrecerró los ojos para concentrarse en su hija, donde aún brillaba aquella chispa de esperanza. El miedo que sentía se transformó en un fuego interno, una animosidad que reemplazaba cada susurro que amenazaba con consumirlo. Retrocedió un paso, pero la sombra se abalanzó hacia él, lanzando tentáculos oscuros que buscaban atraparlo. Era como si la misma oscuridad tuviese vida, curvándose y girando a su alrededor, tratando de susurrarle promesas de desesperanza. «¡El amuleto! ¡Déjalo ir!», gritaron las sombras en un eco distorsionado que resonó en su pecho. David apretó su puño aún más, reconociendo que ya no estaba solo en este horror. Ana estaba con él, un faro en medio del abismo. La luz del amuleto comenzó a expandirse, llenando la oscuridad con un resplandor ardiente que disipaba las sombras como el sol a la niebla. Pero cada vez que la luz avanzaba, la oscuridad se contraía, más hostil, como si intentara vengarse. «¿Listo, Ana?», murmuró David, sintiendo el poder del amuleto vibrar a través de su cuerpo, deseoso de estallar. «Listo», respondió Ana, su voz firme a pesar del terror que las rodeaba. David alzó el amuleto y en ese movimiento sintió que su cuerpo respondía a un llamado antiguo, un eco de resistencia que despertaba instintos olvidados. Con fuerza gritó: «¡Juntos!». Al instante, un rayo de luz surcó la oscuridad, separándose de él y ascendiendo hacia lo alto, como si el cielo mismo hubiera abierto su compuerta para recibirlos. A medida que la luz se elevaba, la risa de las sombras se apagaba, convirtiéndose en gritos de impotencia. La habitación comenzó a vibrar agónicamente, cediendo ante el poder del amuleto. Pero, de repente, un intenso tamborileo comenzó a resonar bajo sus pies, como si la tierra se preparara para renacer. El suelo se fragmentaba, con la oscuridad desmoronándose a su alrededor,
al tiempo que la luz comenzaba a desvanecerse. «No puede ser», murmuró David, sintiendo que la realidad fluctuaba, desgarrándose ante sus ojos. ¿La luz también se desvanecía o solo era un estallido momentáneo? «David, sigue, no te detengas», gritó Ana, pero ya era demasiado tarde. La sombra había encontrado una fisura en la que las profundidades del terror despertaron nuevamente. Las risas se transformaron en lamentos, revelando visiones de dolor olvidado. David se vio obligado a enfrentar lo inexorable. La realidad era más compleja de lo que jamás imaginó. Cuando los ojos de la sombra se centraron en él, un nuevo terror se desató. Eran los rostros de quienes había perdido, familiares que ahora se retorcían, suplicándole con lágrimas amargas. «Esto es tu culpa», gritaban en un coro de dolor. Con el amuleto parpadeando débilmente entre sus manos, David sintió que las oleadas de culpa y desesperación lo arrastraban hacia el abismo. «No», exclamó, «no soy lo que dicen. Yo lucho por mi hija, por nosotros». El desgarro de las visiones y el dolor resonaron, y el amuleto brilló una vez más, pero la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde llegarían por un hilo de redención? Una elección inminente se cernía sobre ellos. Arriesgarlo todo o enfrentarse a ese abismo sin retorno. Entonces, una voz profunda, como el susurro del viento entre los árboles, emergió de la profundidad del horror. «La oscuridad nunca se rinde, David. Tal vez lo que temes no esté afuera, sino dentro de ti». La revelación hizo eco en su mente, y el latido del amuleto palpitó en su mano. La sombra, ahora convenciéndolos de un dilema aún más peligroso, comenzó a acercarse. ¿Serían capaces de activar el poder del amuleto, o la oscuridad se tragará a David y a Ana para siempre? El suelo vibraba bajo sus pies, fragmentándose y revelando hendiduras que parecían conducir a un abismo sin fin. David sintió que la oscuridad se aferraba a su alma, una pesadilla que se manifestaba en su propia mente. «No puedo perderme en esto», gritó, y con esas palabras reunió toda su fuerza. Ana lo miró. Su rostro se había endurecido por la determinación, a pesar del miedo que era palpable en el aire. «Confía en ti mismo, papá. Esa sombra solo quiere romperte». Fue un grito de aliento que atravesó la neblina de terror y lo sacó de su letargo. Nuevas risas, distorsionadas y crueles, resonaban cada vez más fuertes, como eco de un tormento eterno. Era como si las sombras envidiosas se burlaran de ellos, atizándolos con recuerdos de dolor y pérdida. Los rostros de sus seres queridos, aquellos que habían partido, se desdibujaban y volvían a mostrar una y otra vez. Logger Factory, Get Logger, Application.class. La risa se convirtió en un llanto sordo, y ese llanto ahora se mezclaba con sus propias dudas. «¿Y si tengo la culpa?», pensó David, con un dolor punzante en el pecho. El amuleto, palpitante, parecía leer su mente. Ahí se encontraba el verdadero reto: confrontar sus demonios internos. El eco de la voz profunda resonó de nuevo en su mente, y sintió que su corazón se detenía. «Esos recuerdos no son más que sombras, David. Tú les diste forma. Ellos son parte de ti». La sombra se encarnaba, acercándose cada vez más, y el terror se apoderó aún más de su ser. Ana, con sus ojos brillantes, lo miraba con confianza. «Recuerda la luz, papá, la luz dentro de ti». Fue un fogonazo de claridad. David cerró los ojos un momento, respiró hondo y buscó esa luz que había sentido antes. A medida que la oscuridad se acercaba, él comenzó a recordar momentos felices, risas compartidas y abrazos cálidos. El amor que había construido a lo largo de su vida era el verdadero poder que sostenía el amuleto. «Juntos, Ana, sí, juntos». Las palabras brotaron de sus labios como un mantra. El amuleto empezó a brillar con una intensidad cegadora. Las sombras, agazapadas a su alrededor,
comenzaron a retroceder, desvaneciéndose como humo. El tamborileo bajo sus pies aumentó, pero esta vez parecía más un llamado a la batalla que un aviso de desesperación. «No lo olvides, no te dejes caer», dijo Ana, sintiendo la incertidumbre evaporarse con la determinación de su padre. Con cada pulso del amuleto, David dejó que la luz de su amor por Ana envolviera el oscuro paisaje. «Eres fuerte, y yo lo soy contigo». A medida que la luz se intensificaba, la profundidad del abismo parecía vacilar. Alimentándose de su renuencia a sucumbir, las sombras chillaban, pero esta vez no había risas, solo pura desesperación. Alzó el amuleto una vez más y gritó con todas sus fuerzas: «¡No más!». En ese instante de clamor, el amuleto emitió un estallido de luz tan brillante que hizo que el aire alrededor estallara en fragmentos. Las sombras comenzaron a disolverse mientras David y Ana se unieron en un abrazo, intentando anclarse el uno al otro en esa tormenta de luz. Pero súbitamente, una oleada de oscuridad regresó con una furia renovada, envolviéndolos en una neblina espesa. David, aún aferrándose al amuleto, sintió como el poder se desvanecía nuevamente. La sombra había encontrado un nuevo camino, una forma de recuperarse. «¿Qué es esto? No podemos rendirnos». La voz de Ana tembló, y el terror regresó, como un espectro que nunca se marchaba. «¿Y si este no es el final?». La pregunta quedó suspendida en el aire, creando un peso al que no podían escapar. Entonces, con un destello que apenas lograba vislumbrarse, una nueva visibilidad emergió en la oscuridad, mostrándoles visiones de lo que vendría, pero también del sacrificio que requeriría. David respiró pesadamente. «No puedo seguir». El agotamiento se reflejaba en su voz, pero Ana tomó su mano con fuerza. «Sí puedes, papá. Debemos hacerlo. Hay algo más. Lo sé». La oscuridad los rodeaba, pululando como un ser vivo, unidas las sombras en un ataque ciego, mientras la revelación de un nuevo peligro se cernía sobre ellos. Entonces, una figura conocida emergió de la penumbra, sonriendo siniestramente. ¿Creyeron que todo era tan sencillo? Hay un precio a pagar por la esperanza. ¿Quién era esa figura, y qué otros horrores les aguardaban en el corazón de esa negrura? David y Ana tenían que enfrentarse a sus miedos más profundos, pero también a aquellos que el destino había tejido para ellos. La figura avanzó con pasos lentos. Cada movimiento era una danza entre la luz y la sombra. A medida que se acercaba, su rostro se volvía cada vez más familiar, y el corazón de David se hundió al reconocerlo. Era Rodrigo, su hermano, que había desaparecido años atrás, arrastrado por un destino oscuro que nunca había comprendido del todo. La sonrisa en su rostro no era de alegría, sino una mueca torcida que prometía dolor. «¿Rodrigo? No puede ser», balbuceó David, intentando encontrar palabras en medio del caos que lo embargaba. «Oh, sí, soy yo», se burló Rodrigo, su voz un eco que resonaba en la oscuridad. «He estado aquí todo este tiempo, observándote. Vi cómo dejaste que el miedo te consumiera. ¿Crees que puedes librarte de lo que llevas dentro? Todo es parte de ti, así como yo». Ana, temblando, se interpuso entre David y la sombra que había tomado la forma de su hermano. «¡Basta! No te lo vamos a permitir, nunca más», gritó, con una valentía que sorprendió incluso a David. Pero la oscuridad a su alrededor empezó a cobrar vida, pulsando con energía maligna como si respondiera a la invocación de Rodrigo. Los ecos del horror comenzaron a resonar aún más fuertes, como un canto de sirena que atraía a David hacia el abismo. La risa burlona de su hermano era como un veneno, impregnando el aire a su alrededor. «¿Olvidaste la verdad, David? Te abandoné porque te creía fuerte, pero al final fuiste tú quien me olvidó. Ahora, ven a mí.
Juntos podemos cerrar este ciclo. Puedo enseñarte cómo liberarte de esos recuerdos que tanto te atormentan, decía Rodrigo, extendiendo su mano. La oscuridad se arremolinaba a sus pies, como una sombra voraz que deseaba devorarlo todo. El amuleto comenzó a temblar en la palma de David, como si tratara de advertirle de la trampa en la que había caído. Las visiones compartidas de su infancia, su primer abrazo con su hermano y las risas en la sala de estar, ahora se desvanecían lentamente, revelando los ecos de dolor. Aquella idea de poder liberarse del pasado lo seducía, pero permitió que la incertidumbre lo aplastara. «No, eres parte de todo lo que he superado», gritó David con toda la fuerza que le quedaba. Ana a su lado le apretaba la mano, sintiendo la conexión que ambos tenían. Pero Rodrigo sonrió con desdén. «¿De verdad crees que puedes vencerme? Mientras más luches, más fuertes serán las sombras. Están dentro de ti. ¿Quieres saber qué es lo que realmente me pasó? La verdad te devorará, hermano». Una risa estrepitosa surgió del abismo a sus pies, resonando como una combinación de llantos y el crujido de huesos. Era un espectáculo aterrador, un circo macabro que hacía eco de sus peores miedos. David sintió su corazón latir desbocado. La luz del amuleto empezaba a parpadear como si dudara entre la lucha y la rendición. Ana, sin dejar de mirar a Rodrigo, dijo con determinación: «Si quieres sanar a tu hermano, debes sanar primero tu propio corazón». Sus palabras, llenas de fuerza, parecían cortar el aire denso que lo rodeaba, como un rayo de esperanza en un mundo gris. «No, no puedo dejar que esto me consuma. Juntos podemos enfrentarlo», respondió David, su voz temblorosa pero firme, decidido a no sucumbir al miedo. Rodrigo los observaba con una mezcla de rabia y diversión. «Entonces que así sea. Pero recuerda, el precio de la esperanza es alto, David. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Con su propia sombra extendiéndose como un manto oscuro, la figura de Rodrigo se desvaneció en la neblina. Pero las risas siniestras no cesaron, pululando a su alrededor como tormentas lejanas. Mientras el suelo comenzaba a temblar aún más, David miró a Ana. «¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer ahora?». Pero en el fondo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad se alzaba de nuevo, una ola tenebrosa que se cernía sobre ellos, y en un grito casi inaudible, Ana pronunció la pregunta que podría cambiarlo todo. «¿Estamos listos para enfrentar la verdad, papá?». El aire se cortó, y el eco de esa pregunta reverberó en el vacío. En su interior, David sintió que el verdadero horror no era la sombra que los acechaba, sino lo que aún ocultaba su propio corazón. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había dejado atrás? La oscuridad se espesó, abrazando a David y Ana como una serpiente que se enrosca firmemente. La pregunta de Ana le retumbaba en la mente, y por un instante sintió que el aire se volvía denso con el peso de secretos inconfesables. Su pecho se contrajo y una desesperación cruda lo invadió. ¿Qué verdad era esa que podrían estar ocultando? De repente, un sonido estruendoso rompió el silencio abrumador. Un retumbar profundo, como si las paredes de la casa ancestral gritaran. Ana, asustada, se volvió hacia David, sus ojos reflejando el miedo y la determinación. «No podemos huir de esto, David. Tenemos que confrontarlo». El amuleto en la palma de David volvió a vibrar, esta vez más intensamente. Le parecía que cada pulso era una advertencia, un llamado del pasado. Él lo sujetó con fuerza, apretando los dientes. «¿Por dónde empezamos?». Su voz temblaba. Ana se acercó a la pared, donde los viejos retratos familiares colgaban, los rostros atrapados en el tiempo, mirándolos con desconfianza. Un sudor frío le recorrió la espalda cuando notó que las miradas parecían seguir sus movimientos.
Quizás necesitamos recordar, ver qué es lo que nos trajo aquí, dijo, señalando una fotografía de Rodrigo en su niñez. A medida que se acercaba, la imagen pareció vibrar ligeramente, un vistazo de vida atrapada en el frágil cristal. David sintió un tirón en su pecho. Sus recuerdos de Rodrigo eran una mezcla de alegría y culpa. Eran días de verano, risas desenfrenadas y promesas de eternidad. Pero también había sombras que no quería enfrentar. «¿Y si nos atrae más dolor?», murmulló David casi para sí mismo. La risa burlona de Rodrigo seguía resonando en su mente, un eco que no quería escuchar. «Es un riesgo que debemos correr», insistió Ana, con una voz que resonaba con claridad. Se volvió hacia él, su mirada estaba llena de fuerza. «La única forma de romper el ciclo es enfrentando lo que sentimos, lo que hemos ocultado». Tomando aire con determinación, David se acercó a la imagen. A medida que sus dedos rozaban el cristal, un frío penetrante le recorrió el cuerpo, como si una corriente eléctrica surcara su piel. De repente, una oleada de visiones lo asaltó. Recuerdos de un debate acalorado en casa, palabras hirientes, la desesperación de Rodrigo antes de desaparecer. Colapsó contra la pared, incapaz de procesar el torrente de emociones que lo invadía. «¡No, por favor, ya no más!», gritó, mientras su mente se inundaba de imágenes de su hermano atrapado en una sombra. Ana corrió a su lado, pero antes de que pudiera ofrecerle consuelo, el ambiente cambió bruscamente. Los retratos comenzaron a distorsionarse, los rostros deformándose en muecas de odio. «Esto no está bien», gritó ella, y su voz sonó lejanas, casi ahogada por el caos a su alrededor. David miró hacia atrás, y lo que encontró fue terrorífico. La puerta de la sala se había cerrado de golpe, sellando la salida. «Estamos atrapados», dijo, ahora completamente empapado de miedo. «¿Qué haremos?». El temblor del suelo comenzó a intensificarse. La oscuridad parecía cobrar vida, un pulso maligno resonando a su alrededor. Fue entonces que una voz sombría emergió de las sombras, una voz que conocía demasiado bien. «David, me has llamado. Es hora de que hablemos de verdad». Era Rodrigo, pero ya no parecía la figura que había aparecido antes. Era un espectro, una manifestación de todos los temores y rencores que David había alimentado durante años. Sus ojos vacíos miraban con sadismo, y su sonrisa torcida prometía no solo dolor, sino un relámpago de revelaciones. «¿Te atreves a enfrentarme? ¿Estás listo para descubrir lo que realmente te hice?». El tiempo se detuvo. David gritó, con su corazón latiendo con la furia de la verdad que se acercaba. La lucha no era solo contra la sombra de su hermano, sino también contra lo que él había decidido ignorar. Mientras las paredes crujían y el terror se abalanzaba sobre ellos, una última pregunta surgió en la mente de David. ¿Podré soportar lo que descubra de mí mismo? Y en ese instante, el horror lo había atrapado. Pero hay sombras que revelan más de lo que ocultan. La oscuridad comenzó a desvanecerse, pero en su lugar surgieron visiones vívidas, imágenes atormentadas de su pasado que mostraban no solo el sufrimiento de su hermano, sino también las cicatrices que David llevaba ocultas en su alma. Recuerdos de discusiones familiares, traiciones involuntarias y esa eterna sensación de insuficiencia. David se sintió expuesto, como si cada error y cada momento de debilidad estuvieran siendo proyectados ante él. «No puedo ver esto», gritó, la voz ahogada por el peso del dolor acumulado. Pero la sombra de Rodrigo se aproximó, una presencia marcada por un rictus de desgana y reproche. «No puedes escapar de la verdad, David. Ella es parte de ti, y siempre lo será. Ven y mírate». Ana, aterrorizada, se aferró a su brazo. «Papá, tú siempre has luchado. No dejes que esto te rompa», suplicó, con una luz en su mirada que todavía brillaba a pesar del horror que los rodeaba.
Su voz resonó en la parte más profunda de su ser, un recordatorio de lo que verdaderamente daba sentido a su lucha. Las paredes temblaron de nuevo, como si el mismo edificio reclamara los secretos olvidados. «Es verdad, lo sé», balbuceó David, sintiendo que las sombras se reían en burlas dolorosas, pero al mismo tiempo, esa verdad atormentadora liberaba algo dentro de él, una chispa de coraje que debía resurgir. Fue entonces cuando una decisión ardió en su pecho. Tenía que enfrentar ese dolor, abrir las heridas que había sellado con miedo. «Rodrigo, escúchame», exclamó, enfrentando finalmente la figura en la penumbra. «No voy a dejar que tus fantasmas me consuman más. No estoy aquí para rendirme ni para olvidar». Las sombras retrocedieron un instante, sorprendidas ante la falta de miedo en su voz. «¿De verdad crees que puedes romper el ciclo? Todo el dolor que has escondido vendrá a buscarte», dijo su hermano, la sonrisa hiriente nunca abandonando su rostro. Pero David sabía que tenía que desatar la fuerza que había estado reprimiendo. Esa fuerza que provenía del amor por su familia, de lo que aún le quedaba por proteger. «Sí, vendrá a buscarme, pero yo estaré listo. No voy a enfrentar esto solo», aseguró, echando un vistazo a Ana que lo miraba con amor y valentía. «Vamos, juntos». Ana apretó su mano, y en ese gesto ambos sintieron como si un nuevo poder comenzara a fluir entre ellos. La luz del amuleto resplandeció con mayor fuerza, iluminando la habitación y disipando un poco las sombras. «Ese es el camino, David. Acepta que todos los miedos son parte de ti, pero no son tú», murmuró Ana, impulsando su confianza hacia el mundo de verdades que debían enfrentar. Las visiones ancestrales de dolor comenzaron a cambiar, transformándose en recuerdos que blandían risas compartidas y momentos de hermano y hermana. La luz creció aún más, desterrando cada rincón del horror. «Este es el fin de esta tortura», gritó David, con una voz que resonaba con determinación. Mientras la luz se expandía, abrumando a las sombras, David y Ana comenzaron a recordar lo que verdaderamente eran, la fuerza de la familia, el amor que había sobrevivido incluso al más aterrador de los desastres. Las risas familiares, los abrazos llenos de calidez, esos momentos compartidos que nunca se habían ido del todo. Todo eso se acumuló creando un círculo brillante alrededor de ellos. La mirada de Rodrigo se ensombreció, cada vez más frágil ante el poder renovado de sus recuerdos. «No, no puede ser», fue todo lo que pudo decir mientras la luz lo tragaba. David, sintiendo una oleada de poder y libertad recorriendo su cuerpo, llegó a entender que el pasado, aunque doloroso, era parte de su motor para avanzar. «Nunca más viviré con este peso. Te libero, hermano», gritó mientras levantaba el amuleto por encima de su cabeza. Las sombras comenzaron a disolverse. Los ecos de dolor se transformaron en gritos de libertad, y un viento cálido barría la pesadilla que habían enfrentado. El espíritu de Rodrigo se derrumbaba, dejando tras de sí la carga que David había llevado por tanto tiempo. La luz brillaba más intensamente, exquisita y luminosa, abriendo una puerta hacia un nuevo comienzo. Al caer esa luz, David supo que había logrado darle el cierre al dolor. Las sombras se desvanecieron por completo y el silencio se hizo presente, un silencio que no traía miedo, sino una calma liberadora. Y cuando miró a Ana, ella sonrió, y en sus ojos reflejaba la esperanza de un nuevo futuro. «Lo logramos, papá», sostuvo abrazándolo. «Juntos, siempre juntos». David se sintió ligero, como si las cadenas que lo habían mantenido atado estaban finalmente rotas. La pesadilla había terminado, pero su historia apenas comenzaba de nuevo. Afuera, el murmullo de la ciudad continuaba. El ciclo de vida nunca se detenía. La torre, aunque aún estaba marcada por su propio horror, ahora parecía un monumento de resiliencia.
David y Ana se dispusieron a dejarla atrás, con la certeza de que ningún pasado, por oscuro que fuera, podría borrar la luz que llevaban dentro. La verdadera lucha había sido interna, pero después de enfrentar sus demonios, había despertado en ellos un nuevo propósito. Con una mano entrelazada con la de su hija, David se dirigió hacia la puerta que se abría a un nuevo horizonte, sabiendo que, aunque las sombras podrían acechar nuevamente, no caminarían solos. Y así, la historia de David y Ana llegó a su fin, pero su legado apenas comenzaba. La esperanza y el amor siempre perdurarán, incluso frente a la oscuridad más abrumadora. Pero espera, no te vayas aún. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde del asiento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para dar un paso adelante y ser parte de nuestra comunidad.